Ana Frank, fue una niña alemana judía, víctima del Holocausto, se volvió famosa por haber llevado un diario de sus experiencias. Ana y su familia se ocultaron durante 2 años, para evitar la persecución nazi. Lo que Ana documentó durante esa época, está ahora publicado en el diario de Ana Frank. Annelies Marie Frank, nació el 12 de junio de 1929, en Frankfurt, Alemania. Sus padres eran Otto y Edith Frank. Durante sus primeros 5 años de su vida, Ana vivió con sus padres, y Margot, su hermana mayor, en un departamento a las afueras de Frankfurt. Después de que los nazis subieron al poder en 1933, Otto Frank huyó a Ámsterdam, en los Países Bajos, donde tenía contactos comerciales. El resto de la familia Frank no tardó en seguirlo, siendo Ana la última en llegar en febrero de 1934, porque se había quedado con sus abuelos. El destino de los Frank, y de otros judíos de Ámsterdam, quedó ciudad, que inició en mayo de 1940, a principios de 1942, los alemanes comenzaron los preparativos para deportar a los judíos de los Países Bajos a los centros de exterminio del este. En ese momento, exigieron que todos los judíos holandeses se concentraran en Ámsterdam. También decidieron internar a todos los judíos no holandeses en el campo de tránsito de Westerbork. Desde Westerbork, los funcionarios alemanes deportaban a los judíos a los centros de exterminio de Auschwitz-Birkenau y Sobibor. En la Polonia ocupada por Alemania, el primer transporte de deportación salió de Westerbork, el 15 de julio de 1942, con destino a Auschwitz-Birkenau. Estas deportaciones, y la intensificación de las medidas antisemitas, alarmaron a muchos judíos de los Países Bajos, entre los que se encontraban los Frank. Ana y su familia decidieron ocultarse. En los primeros 15 días de julio de 1942, también se les unieron otros 4 judíos: Hermann, Auguste y Peter Van Pels, así como Fritz Pfeffer. Durante 2 años, vivieron todos en un departamento secreto, en la calle Prinsengracht 263. El departamento se encontraba detrás de las oficinas comerciales, donde Otto Frank, el padre de Ana, trabajaba como director de una empresa. En su diario, Ana se refiere al escondite como el anexo secreto. Amigos y colegas de Otto Frank ayudaron a preparar el escondite, y llevaban comida y ropa de contrabando a los Frank, arriesgando también sus propias vidas. En el tiempo en que estuvieron ocultos, Ana llevó un diario, donde empezó a escribir acerca de sus temores, esperanzas y experiencias. El 4 de agosto de 1944, las SEO escuadras de protección, y la policía alemanas descubrieron el escondite. Durante mucho tiempo, se creyó que las autoridades habían actuado al recibir una denuncia de un holandés anónimo, pero en una teoría más reciente, se determinó que los alemanes descubrieron el escondite por casualidad, mientras investigaban informes de que en la casa se hacía trabajo ilegal, y se cometían fraudes con los cupones de racionamiento. Ese día, el sargento de las SS, y 2 policías holandeses detuvieron a la familia Frank. La Gestapo los envió al campo de tránsito de Westerbork el 8 de agosto. Un mes después, el 3 de septiembre de 1944, las autoridades de las SS, y de la policía enviaron por tren a los Frank, y a los otros 4 judíos que se escondían con ellos a Auschwitz-Birkenau, en alemanes nazis. Este fue el último transporte de Westerbork a Auschwitz. 2 días después, el tren llegó a Auschwitz con 1019 judíos a bordo. Ahí separaron a los varones y a las mujeres. Todos los residentes del anexo secreto fueron seleccionados para hacer trabajos forzados. Al igual que otros judíos, seleccionados a trabajar, las mujeres elegidas de este transporte, entre ellas Ana, Edith y Margot, fueron tatuadas con números de prisioneras. No se han conservado registros que indiquen sus números exactos, aunque el certificado de defunción de Ana Frank documenta sus movimientos entre campos, no indica el número de su tatuaje de identificación. Ana y su hermana Margot fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el norte de Alemania, a principios de noviembre de 1944, Ana Frank murió en febrero o marzo de 1945, poco antes de que las tropas británicas liberaran Bergen-Belsen. El 15 de abril de ese año, Ana Frank murió a la edad de 15 años, Margot Frank tenía 19 años cuando murió. También en febrero o marzo de 1945, tanto Margot como Ana murieron de tifo. Los oficiales de las SS también seleccionaron a los padres de Ana para trabajar. Edith, la madre de Ana, de enero de 1945, solo Otto, el padre de Ana, sobrevivió a la guerra. Las fuerzas soviéticas lo liberaron de Auschwitz el 27 de enero de 1945. Posteriormente, a Otto le entregaron los escritos de Ana, que había conservado Miep Gilles, una de las ciudadanas holandesas que ayudaron a ocultar a la familia Frank. Otto Frank contribuyó de manera fundamental a la publicación del diario de su
su hija, el diario de Ana Frank es el primero, y a veces el único contacto que muchas personas tienen con la historia del Holocausto. Entre los escritos de Ana Frank también hay relatos cortos, cuentos de hadas y ensayos. La casa donde se ocultaron los Frank, en Ámsterdam, sigue atrayendo a gran cantidad de visitantes. La que ahora se conoce como la casa de Ana Frank atrajo en 2017 a más de 1,2 millones de visitantes. Esta es una historia que no tendría que volver a pasar. La guerra tendría ser una cosa humano, no haga tal atrocidades, pero parece que seguimos con nuestro estado de naturaleza donde el humano solo quiere el poder. O dime qué piensas tú.